Muy buen día a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV en una mañana lluviosa. Queremos dialogar sobre un tema complejo, difícil, como es este proyecto urgente en materia económica que remitiera el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que, como dice la Constitución y la ley, tiene 30 días para aprobar, negar este proyecto. Decía complejo porque son 404 artículos que reforma a 22 normas legales, lo cual no es fácil. Queremos abordar este tema en nuestros estudios con la expresidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta de Alianza País, Elizabeth Cabezas. Partamos de un hecho, proyecto complejo, pero buscar desmenuzar para aprobar lo bueno, desechar quizás lo malo. Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por la entrevista. Un saludo cordial también a quienes nos están siguiendo a través de los distintos medios. Y efectivamente ratifico la complejidad que implica esta propuesta legal en función no solamente del número de artículos, sino de la cantidad de leyes, que como usted bien lo ha dicho, son 22 leyes que pretenden ser modificadas en un cuerpo legal que debe ser tratado en 30 días con el carácter de económico urgente. Nosotros hemos planteado, yo de manera particular en el seno de la Asamblea, en el Pleno comentamos y lo planteé, la necesidad de buscar de alguna forma rescatar toda la parte tributaria que entendemos además es la prioridad para cumplir con la meta fiscal que se requiere para la proforma del 2020. Sin embargo, eso también tiene sus implicaciones y sus riesgos, pero podríamos de alguna forma sacar estos temas y tratar de procesarlos en una manera rápida y sacar un informe al respecto. Sin embargo, dentro de la comisión hay varios puntos distintos, inclusive yo tengo la leve sospecha, y espero realmente equivocarme, que se trata de dilatar este tratamiento para en un momento determinado estar contra el tiempo y arriesgar la posibilidad de que esto pasase por el Ministerio de la Ley, lo cual sería tremendamente nefasto, no solamente ante la ciudadanía por la Asamblea, sino por lo que implicaría el contenido de muchísimos de los temas en esta ley que realmente son de preocupación y que son imposibles de pasarlos de esa manera. Asambleísta Elizabeth Cabezas, es decir, tal como está, no debiera aprobarse. Definitivamente no. Nosotros no solamente en la Asamblea hemos cuestionado los puntos de vista, sino desde distintos sectores y varios analistas, tanto en el ámbito económico, tributario, legal y de los distintos ámbitos, han manifestado sus preocupaciones sobre el contenido de esta norma y obviamente eso suma más inquietudes a esta que ya de por sí la Asamblea lo manifestó en días pasados. ¿Esto no se sociabilizó con el bloque de Alianza País? En lo absoluto, más de manera urgente. Nosotros, y yo lo dije en una entrevista en días pasados, y hoy me ratifico, la bancada de Alianza País como parte, entre comillas, y digo así, del gobierno, jamás conoció esta propuesta y tampoco trabajó en la construcción de la misma, tampoco tuvo opción de que sea socializada con nosotros previo a la presentación, y nosotros conocimos ya con detalle esta propuesta, igual que el resto de la ciudadanía cuando ya fue pública. Entonces, a mí sí me parece que aquí hubo un error, por decirlo menos, de procesamiento de los temas más relevantes e importantes, al fin de tener unos mínimos consensos y que este momento que ya fue presentada y que está en tiempos de ser aprobada, pues tengamos estos puntos que realmente dificultan la aprobación en los términos que están planteados. En estos momentos de crisis económica, de necesidades urgentes de recursos para el Estado ecuatoriano, ¿cuál sería la viabilidad? Que no se apruebe, que el Ejecutivo presente otro proyecto más simple para que llene las necesidades que tiene la caja fiscal o simplemente negar todo el proyecto. A ver, yo quisiera también comentar, Miguel, y para tal vez ser más didácticos con los ciudadanos que nos escuchan, este momento el Ejecutivo ya envió a la Asamblea también la proforma para el año 2020. La proforma para el año 2020 contempla una necesidad de financiamiento, es decir, hay un déficit en esta proforma de alrededor de 6.500 millones. El proyecto de ley de crecimiento económico pensaba
cubrir alrededor de 700 millones de este gran total de déficit. Es decir, tampoco es que esta ley hubiese salvado la necesidad de seguirse endeudando adicionalmente. Claro, cubre solo una parte de ese déficit. Exactamente. Entonces, es importante, obviamente, cualquier recurso adicional y evitar un nivel de endeudamiento que a nosotros sí nos preocupa que el país lo siga haciendo en función de precautelar los niveles de estabilidad, de dolarización, que creo que tiene que ser nuestra bandera que nos una a todos en la defensa de un tema tan importante como es la estabilidad económica del país en el largo plazo, que nos ha dado tranquilidad. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que debemos buscar los mecanismos de financiamiento. Lo que sí no nos ha parecido adecuado es la forma como esto se ha intercalado con otras reformas de ley que no tienen nada ni de económicas ni de urgentes, sino que simplemente parecería ser que era la oportunidad de procesar todas estas necesidades que se iban teniendo en el camino y mandarnos todo este conjunto de cosas que realmente no tienen nada que ver, como es una reforma a la ley de aviación civil, una reforma a la ley de contratación pública, una reforma a la ley de telecomunicaciones, una reforma a la ley de educación, o sea, un montón de temas que realmente ya hasta generan preocupación y sospecha, como que nos quieren sorprender y procesar un montón de temas que realmente no debieron haberse pasado. Si eso está pensando el bloque de Alianza País, hemos escuchado las voces de otros bloques, algunos al menos plenamente identificados, consecuentemente no habría los votos para aprobarlo. Muy difícil, yo le veo muy complejo que en las condiciones como esto se ha presentado, esto se pueda dar, pero tampoco para nosotros una salida es dejar que esto pase por el Ministerio de la Ley. Creo que hay que buscar mecanismos, alternativas. Yo he conversado con varios miembros de las distintas bancadas y compartimos las mismas preocupaciones y más aún, como yo he dicho, estos temas también han sido planteados desde fuera del ámbito político, desde el ámbito técnico hay cuestionamientos, desde el ámbito académico hay cuestionamientos. Entonces yo creo que debe haber una sensibilidad importante de parte de los miembros del Ejecutivo. Yo creo que el presidente, caracterizándole esta capacidad de diálogo y de sensibilidad que él tiene, tienen que pensar seriamente en una opción incluso de retirar esta propuesta y plantear una nueva que concentre los esfuerzos en el ámbito tributario y de esa manera nosotros poder obviamente procesarla de manera inmediata. Es decir, habría una disyuntiva, o se niega el proyecto como está, o simplemente el Ejecutivo retira este proyecto y envía uno más pequeño, más directo. Bueno, esa sería una aspiración que me parece que puede ser compartida por varias bancadas y que daría una salida muchísimo más aceptable en este momento y agilitaría un tema de las necesidades fiscales que este momento se tiene. Bien, el otro tema que queremos plantearle a la expresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta Elizabeth Cabezas, tiene que ver con las reformas al Código de la Democracia. Si bien la Asamblea se ha empeñado en esta carrera contra el tiempo, si es que se quiere que entre en vigencia en las elecciones del 2021, hay temas en donde el país no puede volver a observar casos como el arroz verde, el financiamiento de la campaña electoral. ¿Será que los bloques quieren aprobar una reforma mínima, fundamental, elemental, o si no va a desgastar más a la Asamblea? Bueno, y justamente ayer nosotros tuvimos una jornada larga donde se debatió este tema del Código de la Democracia. Está previsto continuar este debate el día de mañana, en la mañana, y definitivamente hay temas que nos unen a todos, como este tema de transparentar los aportes a las campañas electorales para evitar que el día de mañana no solamente una agrupación política, sino que a veces dentro de esa organización política hay 2 o 3 que se benefician de esos abonos, no es que toda la organización se beneficie. Entonces aquí también hay una lectura que a ratos perjudica de manera general a los miembros de las organizaciones y que no siempre resulta como tal, sino que los directivos o en este caso quienes están a la cabeza de las organizaciones hacen todas estas maniobras que empañan no solamente un proceso electoral, sino la credibilidad y la transparencia de las elecciones y que además
dejan en muy mal precedente a todos quienes estamos metidos en estos ámbitos políticos. Definitivamente sobre eso creo que hay un consenso, todas las organizaciones están claras de pero que a nadie le hay que conviene que se repita transparentar. un arroz verde, que fue tan vergonzoso. No, en no, o 2012. sea, bajo ningún punto de vista, yo creo que esas prácticas primero son lesivas internamente, pero sobre todo son muy dañinas en cuanto a la percepción de estos grupos políticos ante los ciudadanos. Por eso hay un hartazgo, hay una incomodidad de los ciudadanos con los movimientos políticos y con la misma acción de la política. Consenso para control del financiamiento de la campaña. ¿Qué otros temas? Todavía está en discusión porque hay varios puntos de vista. El tema de la eliminación de distritos, por ejemplo, hay algunos que Ahí lo no hay apuntan, no hay consenso, hay algunos que apuntan a la necesidad de que se eliminen, otros de que se mantengan. El tema del método, recuerde usted que aquí hay una fuerte también intencionalidad de cambiar el método, no mantener el método de Hong, porque privilegia, ¿no es cierto?, a quienes tengan una mayor fuerza en un momento determinado en el ámbito electoral, y la idea es tener más bien un método de Western modificado, que puede ser el que se aplica para los nacionales, por ejemplo, que permitiría una mejor participación y representación de los distintos actores políticos en un momento dado. Entonces, hay algunos temas que yo he planteado y hemos conversado con varios de los miembros de las distintas bancadas que tenemos que procesar rápidamente, justamente para llegar con estas variantes para las elecciones nuevas. ¿Será que hasta mañana que van a volver a debatir se puede lograr consensos y aprobar estas reformas? Porque estamos en segundo debate, en donde se aprueba el proyecto. Sí, bueno, nosotros del día de mañana seguiríamos escuchando los distintos manifestaciones y propuestas de todas las bancadas. Yo no sé si es que mañana mismo se logre terminar, porque la comisión tiene que procesar todos estos cambios para finalmente complementar. Acuérdese que ya hay este informe efectivamente de segundo debate, y quienes son los ponentes de la Comisión de Justicia en este caso tienen que procesar todos estos temas que han sido planteados. Tenemos plazo para esto, yo diría hasta finales de este mes, de tal suerte de llegar hacia el proceso electoral del 2021 ya con unas reglas de juego que no son en su totalidad las que posiblemente muchos aspirarían, pero que al menos modifiquen temas sustanciales. Así es. ¿Y cómo ve Elizabeth Cabezas la situación política actual? Ayer precisamente hubo una reunión en la comisión que investiga los lamentables sucesos de octubre pasado, y en donde, más allá del legítimo derecho que tienen los indígenas, derecho a la resistencia, artículo 98 de la Constitución, pero casi están imponiendo leer que hay una amenaza de la CONAIE por las visitas al agro del vicepresidente Otto Sonnenhosner, que le van a aplicar la justicia indígena. ¿En qué estado nos encontramos? Sí, bueno, yo he sido bien clara con mis comentarios. Me parece que penosamente la situación en la que se dieron las manifestaciones de octubre son el cúmulo de una cantidad de frustraciones y de insatisfacciones que tienen varios grupos de la sociedad, en este caso el sector indígena, que ha sido rezagado históricamente. No existen unas buenas políticas de desarrollo para todo lo que es el sector agrícola de la sierra, pero eso no justifica bajo ningún punto de vista los mecanismos ni de presión ni de vandalismo que se dieron en ese mes y en las manifestaciones que acabamos de vivir. Y lo de ayer sí me parece que es inadecuado, por decir inaceptable. Creo que aquí no podemos tampoco pensar que a través de mecanismos de presión y de amenaza se puede restringir las responsabilidades que cada uno debe realizar. Al contrario, no deben responder por ese vandalismo, destrucción, los que fueren en el debido proceso y con derecho a la defensa. Bueno, de hecho están iniciados varios procesos en la Fiscalía, entiendo, y sobre ellos pues ya la justicia tiene que realizar las acciones que considere pertinentes, pero sí me parece importante que finalmente seamos la sociedad en su conjunto quienes busquemos las salidas de este rato. Buscar más culpables me parece que ya no soluciona absolutamente nada. Ahí están los que fueron. Efectivamente, ahí habrán ya las sanciones correspondientes. ¿Cómo fortalecer esta débil institucionalidad? A ver, aquí yo creo que hay varios problemas importantes. Estamos viendo no solamente un conflicto en el Ecuador, estamos viendo lastimosamente un conflicto en la región que pasa por intereses, además de posesionar ideologías que sigan gobernando en los distintos países, y eso sí es complicado. Claro, eternizándose en el poder, el caso de Bolivia. Pero eso nos el hace... pueblo le dijo no a Evo Morales del 2016 y resulta que él
con una triquiñuela quiere seguir en el poder. Sí, por eso yo he dicho, a veces estos hechos se convierten en los detonantes de procesos que se vienen arrastrando de insatisfacción. En el caso de Bolivia, efectivamente, ya las elecciones y el, entre comillas, fraude que se quiso hacer o que se hizo fue el detonante para todas estas manifestaciones de incomodidad que se hicieron durante todos estos años. Pero pensemos en el Ecuador. Yo creo que aquí hay varios actores políticos que en lugar de mantener posiciones separadas, lo que sí deberían en este momento y deberíamos promover es un consenso y un adecuado diálogo para establecer una agenda mínima a largo plazo de las acciones a donde tiene que ir el país. Yo creo que lo peor que nos pasa ahora es seguir manteniendo posiciones individuales partidistas con una visión, sí, del 2021, pero de quién gana, no de qué país queremos para ese año. Entonces, a mí me parece que ahí debemos unificar y he dicho, no solamente las responsabilidades de un sector, son de todos los sectores, porque si no difícilmente podemos salir adelante. Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito continuamos este diálogo. A los televidentes, muchas gracias, un feliz miércoles. Y recuerden, quienes deseen seguir las entrevistas pueden ingresar a la página web de El Comercio. Permiso.